Presidente, un saludo al director de la DIAN, un especial saludo también al doctor Santiago Castro de la Sobancaria, saludo también al viceministro de Hacienda y a todos los colegas honorables representantes. Revisando los temas sobre análisis sobre el recaudo y eficiencia de la política de evasión de impuestos, contrabando y corrupción, en base a preguntas enviadas a las diferentes entidades, tanto por mí como por diferentes compañeros, pues yo encuentro un escenario muy preocupante, también siguiendo las palabras del representante Cuenca y lo que dijo el representante Barguil antes de retirarse del recinto, sobre la realidad del déficit fiscal, tanto del año pasado como el proyectado para este, y quién sabe lo que encontremos en el 2016 y años posteriores. Yo encuentro, revisando las cifras, ingresos tributarios administrados por la DIAN para el 2014 reportan 108 billones de pesos, para el 2015 proyectan unos recursos de 116.5 billones de pesos. Si revisamos los déficits planteado para el 2014, se hablaba de 18.4 billones, un porcentaje alrededor del 2.4% del PIB, y para el 2015 24 billones, o sea un 3% del PIB. Yo quiero referirme entonces a la pregunta número 6 que hizo mi colega, la honorable representante Lucy Contento, donde le pregunta a la DIAN cuánto ha invertido el gobierno nacional en la lucha contra la evasión de impuestos, contrabando y corrupción. Yo reviso la respuesta al cuestionario, pues que recibimos tarde además, pero que de todas maneras llegó, y encuentro que en el proyecto de inversión de la DIAN por Plan Anti-Evasión 2015 se presupuesta un monto de 161.900 millones de pesos, 162.000 a grosso modo. Y con estas cifras se pretende, entre otros, reforzar con recurso humano los procesos misionales de la DIAN, que ahí asignan una gran mayoría de estos recursos, por conceptos de adquirir el servicio de operación logística integral, asignan otros recursos y se logra entonces pues una planta de personal sobre los 1.800 funcionarios que se dedican a esta tarea. Pero me preocupa que las cifras que después se incluyen en esta respuesta dicen, por concepto de gestión de fiscalización tributaria, la entidad espera obtener 3.5 billones de pesos. Estos representados en gestión lograda por corrección de declaraciones, presentación de declaraciones de omisos, actos ejecutoriados, actos no ejecutoriados, gestión por control perceptivo, terminaciones por mutuo acuerdo y otros conceptos. Las cifras de evasión, de elusión, sé que no son fáciles de encontrar, lo que puede haber por corrupción también, porque diferentes entidades pueden reportar diferentes cifras, y por supuesto que la ilegalidad tiene unos alcances que hacen que muchas veces esta tarea fiscalizadora no sea la más fácil, pero yo he podido encontrar de común acuerdo que se evade un promedio del 40% del IVA en Colombia. Si revisamos las cifras, también en los reportes, donde se ve que la DIAN tenía para 2014 un recaudo de IVA en consumo. Presidente, le pido por favor que nos ayude a que haya silencio en el recinto. Gracias, presidente. Nuevamente, si no me va a tocar pedirle el favor que nos den espacio los asesores, si no nos dejan el escenario con tranquilidad para que pueda intervenir los citantes. Gracias, doctor Pierre, continúe. Bueno, la idea con la que iba era hablar más o menos o aproximar cifras de lo que se puede estar perdiendo en evasión, elusión en cuanto a la renta, al IVA. Más o menos 40% del IVA se deja percibir en Colombia, pueden ser más o menos 11 billones de pesos. En renta puede ser alrededor del 30%, son otros 15 billones de pesos. De corrupción creo que ni hablar, estamos hablando de cifras porcentualmente mucho más importantes que los 3.5 billones de pesos que pretende recuperar en este año la DIAN con los esfuerzos que está haciendo.
Yo adicionalmente, siguiendo este orden de ideas para poder encontrar, digamos, la eficiencia en el recaudo que está logrando la DIAN, hice unas preguntas personalmente a la DIAN y voy a leérselas rápidamente. Yo les pregunté cuál es la proyección de recaudos, los tributos que genera desglosados por sectores. Esto pues, no tuvo una respuesta satisfactoria. La pregunta número 3, ¿cómo avanza el control? ¿Cuántos tenderos están tributando en el país? En la base tributaria de la DIAN, ¿cuántos tenderos pagan IVA? Yo ahí encuentro que hay una tarea que vamos a tener que hacer con mucho cuidado y con mucho juicio, tanto la entidad que usted dirige, señor Pardo, como la que nosotros podemos hacer, que es encontrar los mecanismos para evitar que haya tanta evasión y elusión, porque veo que los ánimos del gobierno siempre son el aumento simple de los impuestos y no la búsqueda de los recursos que se podrían ya percibir con la aplicación de las normas vigentes y utilizando y aplicando realmente el estatuto tributario. Me responden, por ejemplo, en el artículo 592 del estatuto tributario, para determinar si el tendero es declarante de impuestos sobre la renta y complementarios. Después me llevan a otro tipo de respuestas, también haciendo mención al estatuto tributario, conforme al régimen del impuesto sobre las ventas, estos pequeños comerciantes no son declarantes del impuesto y se clasifican en el régimen simplificado que tienen las características contempladas en el artículo 499 del estatuto tributario. Una vez determinado que el tendero no es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y no pertenece al régimen común del impuesto sobre las ventas, sino al simplificado, queda por determinar el tipo de facturación. Simplemente hacen mención a la normativa, pero no vemos una intención contundente de qué es lo que plantean y qué es lo que quieren hacer realmente para aumentar efectivamente un recaudo, que es mi preocupación, porque nos muestran unas cifras muy pequeñas de recaudo efectivo, de cómo han aumentado y han logrado conseguir recursos que antes se perdían, pero no están atacando, digamos, el grueso de los posibles dineros que podrían percibir, que no están percibiendo en este momento. Les hago una pregunta que creo que va en esta misma línea y es, ¿cuándo fue el último censo empresarial que hizo la DIAN para conocer el número de establecimientos de comercios que hay en la calle? Me dicen que eso es una tarea que debería hacer el DANE, que desafortunadamente hacer esta investigación o esta encuesta requeriría y necesitaría unos recursos muy grandes y por lo tanto no pueden llevar a cabo este censo efectivo si no hacen unos simples muestreos. Yo creo que ahí hay unos recursos demasiado importantes y ese debería ser parte del enfoque y las conclusiones, a base de las conclusiones que saquemos de este debate, debería ser el enfoque del trabajo los próximos meses de esta entidad que usted dirige. ¿Por qué hago, digamos, esta presentación? Y es que en base a anuncios que ha hecho el ministro de Hacienda anteriormente, un desayuno que tuvimos esta mañana en el Banco de la República, yo encuentro que tenemos un panorama macroeconómico muy complicado. Nosotros hoy ya están aceptando que hay una inflación que está rondando el 4.5%, proyecciones que han revisado trimestre a trimestre y que yo creo que terminaremos en cifras cercanas, si no superiores al 5% para el final del año, lo cual es gravísimo para el consumidor y por supuesto para la canasta familiar. Una devaluación del 50% prácticamente en el último año, una tasa representativa del mercado arriba de 2.900 pesos, cifras que no se veían en 12 años. Una caída del crecimiento del PIB que además ya aceptan que está en 2.8% de la proyección y que si miramos los factores de producción de la economía colombiana, difícilmente alcanzaremos el 2%. Es cuestión de días, si no semanas o meses, para que empiece a eso tener un efecto directo también sobre la tasa de desempleo, hoy alrededor del 9%, pero seguramente el final de año la veremos arriba de los 2 dígitos. Yo hago estos planteamientos para llamar un poco a la cordura al ministro de Hacienda y al gobierno, porque una frase con la que concluyó el Banco de la República esta mañana en esa reunión es que ante una caída del ingreso obligatoriamente debe haber un ajuste del gasto, obligatoriamente debe haber mesura y debe haber un compromiso de que cese el derroche y que se planifique mejor la inversión, que se optimice la inversión. Y este gobierno, como lo demostró el doctor Barguil, en el déficit que fue más grande de lo declarado, los endeudamientos a los que ha sido sometido
que han hecho anteriormente, las vigencias fiscales que han comprometido anteriormente también muestran que la intención no es la de cesar el gasto, sino todo lo contrario, seguir gastando y gastando e invirtiendo según palabras de ellos. Yo creo que nosotros, producto de este debate, cuando revisamos los pros y los contras de las reformas tributarias, debemos llevar al ministro de Hacienda, con el respaldo de todos nosotros, a la conclusión de que en Colombia no se pueden seguir aumentando los impuestos en contra del aparato productivo, que la única reforma estructural que se puede y se debe hacer es la de bajar los impuestos para aumentar la competitividad del sector empresarial, para mejorar las condiciones de vida de los colombianos y salir de contradicciones como las que tenemos en últimos años, 2012 y 2014, que aumentamos los impuestos y al mismo tiempo respondemos entonces con beneficios tributarios como el PIPE 2.0, como si fuera entonces esto una gran hazaña en pro del desarrollo colombiano. Muchas gracias. Gracias, doctor Pierre.